Buenas tardes, querida comunidad. Compartimos una vez más nuestra oración. Seguimos con la lectura del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Jesús avanza sobre este tema de las tradiciones y preceptos que tenían los judíos de su tiempo, generalmente no para minimizarlos, sino para ponerlos en su lugar, para ponerlos en el lugar adecuado. En este caso, el hecho de que los discípulos, como escuchábamos ayer, comían con las manos impuras y eran criticados por eso por los escribas y fariseos, lo conduce a este otro tema, donde uno podría decir: acá sí directamente desacredita una costumbre, o desacredita la costumbre de considerar que algunos alimentos son por sí mismos impuros. Los discípulos pueden comer sin lavarse las manos porque no hay nada impuro que pueda afectar o hacer impuros a los hombres, nada exterior que entra, sino, como dice Jesús, aquello que sale del corazón. Otra vez se trata de interiorizar la ley, interiorizar la voluntad de Dios, algo que siempre va Jesús intentando hacer entender a los escribas y fariseos, como los llamaba ayer, hipócritas, porque se preocupan por lo que es exterior. Esto exterior que puede distraer de la realidad más profunda. Uno mismo, cada uno de nosotros, puede, consciente o inconscientemente, sentirse justificado de algunas actitudes por los errores de otros, por los pecados de otros. Alguna vez leí, ya no me acuerdo quién es el autor, pero la idea es buena. Cuando la actitud de alguien me hace despertar o me despierta la ira, precisamente es eso lo que sucede, no es que el otro pone la ira en mí, la ira ya está en mi corazón y entonces eso es lo que se activa por alguna actitud de otro, que puede en sí misma sí ser mala, pero en todo caso la culpa de la ira no es del otro, tiene que ver con mi responsabilidad. Quiere decir que la pureza o la impureza, la bondad o la maldad no está en las cosas, sino está en el uso que uno pueda darle a las cosas. Se puede demonizar al dinero o se puede manejar el dinero de manera tal que sea para bien. No es el dinero lo malo. Lo malo es cómo a veces se administra, o lo bueno es cómo a veces se administra. Pero además de esta búsqueda de Jesús de hacer que la ley sea más interior, hay detrás de esto también una valoración de la conciencia del hombre y de las personas. Valoración de la conciencia, porque no se trata de respetar normas que están dadas, que son costumbre o que son tradición, sino se trata de cotejar nuestras actitudes con la voluntad de Dios, con el amor a Él y el amor a los demás. Precisamente esta larga lista que hace Jesús de cosas malas o de pecados, esta larga lista que hace Jesús hace referencia en todas las actitudes que Él subraya, todas hacen referencia a la relación con los demás. No hay ninguna cosa que tenga que ver con el culto
o con nuestro trato con Dios. Es interesante las dos cosas. Primero, esta valoración que hace Jesús de nuestra propia conciencia. No está en manos de los escribas y de los fariseos decir lo que está bien o lo que está mal, sino en el corazón de cada uno. Y por otro lado, entender que la cosa más importante que está detrás de la ley es el bien de los demás, es el amor a Dios y el amor al prójimo. No son tampoco las prácticas externas, no son las prácticas externas, no son las cosas que hay que hacer, no son las miradas de los escribas o fariseos o de quien sea que pretenda señalarnos un camino moral. La conciencia es suficientemente inteligente y sobre todo alimentada, animada por el Espíritu Santo, animada por Dios mismo. La conciencia es suficientemente inteligente como para saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así nos liberamos de algún modo de echar culpas afuera, nos liberamos de pensar que las cosas externas son las que nos condicionan. Digo, nos liberamos, aunque significa esto asumir un compromiso y una responsabilidad personal, pero nos liberamos de distraernos buscando las culpas en otros lados y con humildad y con sencillez nos ponemos delante de Dios reconociendo nuestras limitaciones y pecados, que en todo caso es la única manera de que Él nos pueda perdonar y sanar. Pidámosle a Jesús que nos ayude a mirarnos con honestidad del corazón, que podamos reconocer cuáles son las cosas en las que todavía nos falta crecer, que podamos pedirle ese crecimiento que es obra también de su poder en nosotros. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.